Polémica han generado las declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien sostuvo que la extensa suspensión de clases por la pandemia fue una equivocación, esto considerando el impacto que ha tenido en el aumento de casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Para profundizar en el tema nos acompaña Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas, presencialmente, que siempre es bueno la conversación, siempre vía Zoom. Mucho más directa la comunicación. Exactamente. ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿cómo reciben ustedes desde el Colegio de Profesores, en el caso de la Región Metropolitana, las sorpresivas para muchas declaraciones del ministro Ávila? Con sorpresa. Esas sorpresivas declaraciones porque me parece que es un cambio de opinión. Me parece que el ministro y lo que él representa hoy día, el gobierno que él hoy día es ministro, digamos, la coalición política, todo estuvo siempre en la línea de que había que haber suspendido las clases, que fue una decisión correcta, que tuvimos siempre mucho gallito, digámoslo así, con el gobierno, no solo en la última etapa. Un poquito más que gallito. Bueno, está bien. No solo en la, que gallito. No solo en la última etapa, en la etapa más dura de pandemia, cuando estaban formadas de centenares de muertos diarios, de las camas críticas ocupadas al 100%, Piñera y el ministro Figueroa insistían en que había que reabrir los colegios como diera lugar. Nosotros tuvimos respecto a eso una postura bastante clara y firme. Y yo creo que no fue equivocada esa decisión, es más bien equivocada la opinión que tiene el ministro hoy día, tal vez muy influenciada por este hecho de la violencia escolar, que ciertamente a todos nos alarma, pero que no es un fenómeno nuevo. Es importante entender esto. Si bien es cierto, ahora se ha agudizado y está muy visible, y los medios le han dado una cobertura que tal vez no le daban antes, la violencia escolar nosotros la venimos denunciando hace bastante tiempo y creemos que tiene un origen estructural. Es cierto que la pandemia también es un factor que ha influido en que esto se agudice. Nosotros creemos que el retorno tan abrupto y tan volver completamente a las clases sin haber hecho una gradualidad, creo que fue un error. Eso fue un error. Nosotros también lo advertimos eso durante enero y febrero, que había que retornar con gradualidad. Y por lo tanto ahí están las consecuencias. Pero el fenómeno de la violencia no es un fenómeno nuevo y es mucho más estructural que simplemente deberse a una causal específica. Inmediatamente vino la respuesta, usted lo mencionaba, del exministro Raúl Figueroa, quien dijo en Twitter, recuerdo una acusación constitucional en septiembre del 2021 por querer abrirlos. ¿Cómo recibe usted esas palabras del ministro Figueroa, que juega irónicamente con lo que señaló el actual ministro Ávila? Yo creo que el ministro Figueroa se está aprovechando, se está subiendo por el chorro, usando un término coloquial, de estas desafortunadas o equivocadas opinión que dio el ministro Ávila, que yo creo que él no dimensionó lo que estaba diciendo. O sea, yo creo que él dio una opinión así en términos generales sobre un fenómeno específico que en el contexto de la violencia escolar, pero él es ministro de Estado y lo que tiene que entender es que sus declaraciones hoy día ya tienen una repercusión distinta. Cuando él señala lo que dijo, digamos, de que había sido una equivocación, en el fondo cuestiona todo lo que gran parte del país. Nosotros hicimos encuestas en el momento álgido, si acaso había que reabrir los colegios. 95% estaba en desacuerdo con que los colegios fueran reabiertos. Me acuerdo, mayo 2020, plena pandemia, Piñera anunció en cadena nacional que se retornaba a los colegios. Las comunidades completas en todo el país, apoderados, profesores, asistentes de la educación, fue unánime el rechazo a esa medida porque era de alta peligrosidad. Y yo lo pregunto más bien al revés. Si se hubieran abierto los colegios en esos momentos, como quería el ministro Figueroa y quería Piñera, ¿cuál sería la situación en la que habríamos tenido? Yo creo que habríamos tenido un desastre sanitario. ¿Se refiere más a lo sucedido quizás al 2021? Claro, tuvimos el último gran brote, más o menos junio, julio. ¿Más referido al 2021 que el 2020, las palabras del ministro Ávila? Es que el 2021 los colegios se abrieron. Los colegios del 2021, segundo semestre, se reabrieron. Y mis colegas llegaron a todos los colegios a trabajar, se retomó las clases presenciales en el formato híbrido, es decir, había clases presenciales y también clases online para quienes no tuvieran confianza. Y la asistencia fue muy baja. La asistencia fue de un promedio 20-30% en la mayoría de los colegios de Chile, porque las familias no tenían confianza. Tampoco usted puede imponer a la fuerza ni puede decretar la confianza en las familias. Las familias no tenían confianza en las medidas del ministro Figueroa, no tenían confianza en las garantías sanitarias que él entregaba. Y la prueba está que en marzo, ahora, cuando volvimos, que nosotros estábamos de acuerdo en que había que volver a clases presenciales, pero advertíamos sobre una serie de dificultades y entre ellas la falta de infraestructura, que no estaba la infraestructura adecuada, no estaban preparadas las condiciones materiales y a la vista está. La cantidad enorme. Estaba recogiendo información respecto para esta entrevista, Mario. Usted señaló que las medidas que ha adoptado el actual gobierno, el actual ministro, han sido insuficientes. Sí. Los cambios justamente a estos protocolos. ¿Por qué insuficientes? Porque nosotros creemos que el tema de los aforos es muy importante.
no se ha decidido, razones que no entendemos muy bien, por qué no se ha resuelto hacer aforos, limitar, porque el 45 estudiantes en la sala, por razones sanitarias, pero también por razones de salud mental, 45 estudiantes en una sala, después de 2 años sin asistir a los colegios, 8 horas, que es el otro aspecto que nosotros cuestionábamos, la jornada escolar completa. Y entonces el tener 45 estudiantes en la sala, que en muchos colegios de Chile es así, ese es el número que hay, y por lo tanto eso nos ha parecido excesivo y a la vista están las consecuencias. Nosotros advertimos no solo por razones sanitarias, también por razones de estrés y de adecuado manejo emocional y social, que era previsible, no había que ser muy genio para prever que después de 2 años la adaptación de los estudiantes no iba a ser automática. Volver a una jornada completa y hacer exactamente, muy complejo. 8 horas con la mascarilla puesta. Sí. Nosotros adultos, Incluso el contacto social, una misma sala, acostumbrado durante tanto tiempo a no cohabitar con mucha gente. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, nosotros creemos que habría que haber tomado medidas más fuertes después de un gobierno indolente como el que teníamos anteriormente, que no escuchó nada de lo que le dijimos. Impuso nomás que se retornaba, impuso jornada escolar completa, impuso que no hubiera foro y no hubo caso a pesar de todo lo que se le dijo, pero nosotros esperamos que este gobierno, y confiamos, todavía confiamos en que este gobierno tenga mucha más capacidad de diálogo, alguna medida que nosotros creemos necesaria tomó al flexibilizar la jornada escolar completa, pero aún así la medida de flexibilizar ha sido un poco tibia en ese sentido porque hay sostenedores que persisten en mantener la jornada escolar completa y eso es un error. Pero esa insuficiencia que tú mencionaste antes, que habías mencionado anteriormente respecto a los protocolos, lo sucedido con las declaraciones ya del ministro, claro, lleva un mes el gobierno del presidente Boric, lleva un mes el ministro Ávila, sería injusto decir, hacer una evaluación, pero por lo que lleva hasta ahora el ministro, ¿te ha decepcionado? No, yo en no. esta materia. Sí. Porque hay muchas otras materias que involucran la educación, pero en esta materia sanitaria. Nosotros hubiéramos esperado más decisión. Sin embargo, yo no llegaría a calificarlo de decepcionar porque creo que había una buena disposición de diálogo. Por lo tanto, nosotros confiamos en que en ese diálogo, que se escuche a las comunidades, hemos visto un ministro que ha estado en los colegios, que ha tenido cierta presencia, los mismos subsecretarios, yo me encontraba con él en un par de actividades, a inauguración de año escolar. ¿Se junta más regularmente con el ministro Ávila que con el ministro Figueroa? Sí, hay más contacto, hay más diálogo, hay más fluidez en ese diálogo. Por eso nosotros creemos que tenemos expectativa todavía de que haya más capacidad de escucha. Nosotros creemos que hay que ser más audaces en las decisiones. O sea, si las comunidades escolares muy mayoritariamente están pidiendo aforos y están pidiendo que la jornada escolar completa haya mucha más gradualidad en su implementación. De hecho, ahora la flexibilidad esta se decretó hasta el 24 de abril. Y nosotros pensamos que va a ser necesario prolongar esa flexibilidad, porque tal vez todo el primer semestre haya que ir con una gradualidad, aumentando muy gradualmente la presencia de los niños niños, jóvenes y adultos. También, hoy día fui a visitar la escuela cárcel de la penitenciaría y me dijeron, siempre ustedes hablan de niños y jóvenes, pero también hay adultos en el sistema escolar. Efectivamente, hay que tomarlo en cuenta también. Y lo que quiero decir es que esa gradualidad es muy importante. Nosotros todavía tenemos la expectativa y la esperanza de que haya más capacidad de diálogo y más capacidad de escucha. Mario, ¿cómo ve este nuevo paso a paso anunciado por la autoridad? Comienza a regir el 14 de febrero. Usted es profesor de educación física. Sí. Por ejemplo, si uno lo ve en el plano, en el caso del 14 de abril, dije 14 de marzo, 14 de abril. 14 de febrero, no sé, ya se va perdiendo pues, los 2 años de pandemia, Mario. 14 de abril, comienza a regir el nuevo paso a paso que adopta el gobierno. Las mascarillas van a ser, obviamente, en ciertas estaciones, cuando estemos en la estación, en el semáforo, luz verde, luz amarilla, va a ser, obviamente, en lugares cerrados obligatorios, no así en lugares abiertos. ¿Cómo recoge usted eso en los colegios? Y se lo pregunto también como profesor de educación física, en los espacios abiertos en clases de educación física que hasta ahora los niños tienen que ocupar, las niñas y niños tienen que ocupar mascarillas. Mire, como profesor de educación física, efectivamente la mascarilla es un obstáculo para hacer una buena clase y es muy molesto, muy incómodo para deporte de alta intensidad. Para los estudiantes, efectivamente. Y en deporte ya está probado, porque ha habido mucha actividad deportiva, que el riesgo de contagio es bajo porque se está precisamente al aire libre. Obviamente habría que tomar los resguardos, habría que ir evaluando y monitoreando, pero en principio el ir liberando gradualmente el uso de la mascarilla en los patios es también un factor para desestresar. Para quitar esta presión, porque la mascarilla 8 horas diarias, de 8 de la tarde, de 8 de la mañana hasta 4 y media, 5 de la tarde, muchos colegios funcionan con una pequeña pausa para almuerzo, por lo tanto es muy estresante, también es un factor de agobio, también es un factor de irritación,
que ayuda. Hay médicos también que han criticado esta medida, es decir, que viene el invierno, por ejemplo, claro, cuando hay una baja cantidad de personas, menos personas que se han vacunado en la cuarta dosis, no en el caso de los niños, porque afortunadamente ahora quizás las vacunas van a ir a los colegios, no los niños a los centros de vacunación. Eso nos parece bien. ¿No es un poco arriesgado también? Y le pregunto derechamente, si esta decisión la hubiese tomado Raúl Figueroa, ¿hubieran tomado la misma posición? Sí, hubiéramos tomado, porque si usted se da cuenta, tampoco hemos sido tan condescendientes con el ministro actual. A nosotros nos corresponde aplaudir lo bueno y cuestionar lo malo. Nuestra autonomía gremial, eso no lo tocamos. Pero también hay política acá. Por eso le digo, pero nosotros no vamos a alinearnos con un gobierno en particular, ni con el anterior, ni con este, ni con una coalición política. La autonomía de nuestro gremio es una cosa que hemos defendido como algo sagrado. Y por lo tanto tener la libertad siempre de aplaudir lo bueno y criticar y cuestionar lo que no esté bien. El liberar la mascarilla gradualmente, con mucho monitoreo, con mucha cautela, es probablemente una medida que habría que ir probando, precisamente porque es un factor de irritación muy grande. Es un factor de molestia, de incomodidad. Cuesta mucho que los niños, niñas mantengan la mascarilla todo el tiempo. Después del recreo, yo le digo, la mascarilla vuelve a la clase revolcada, toda transpirada, obviamente pierde mucho de su eficiencia, hay que estarla cambiando. No en todos los colegios de Chile está el stock de mascarillas suficiente, eso no ha llegado en todos lados. Por lo tanto, si los mismos especialistas sanitarios nos están diciendo que el principal fuente de contagio son los aerosoles en lugares cerrados, esa es la principal forma de contagio del COVID-19. Y por lo tanto, en espacios abiertos, con buena ventilación, es probable que el riesgo sea mucho menor. Por lo tanto, con cautela, con mucho monitoreo, probando qué va pasando y sobre todo con gradualidad, que ese es el concepto que con Figueroa no existió para el retorno a las clases 2022 y es lo que nosotros le estamos pidiendo al ministro actual, que haya gradualidad. Ese concepto es muy, muy importante. Y aparejado al tema de la pandemia, está el tema de la violencia escolar, que ha sido un problema real. Ahí quiero entrar, Mario, el tema de la violencia escolar, porque muchos los han criticado a ustedes como colegio de profesores, hoy día Carlos Díaz, tú fuiste el predecesor, respecto a lo que estamos viendo ahora. Tú lo decías al principio y aquí lo hemos conversado con varios expertos, sobre todo en bullying, que esto no es de ahora. Esto viene hace mucho rato. Así claro, es. Lo que ha pasado los últimos 2 años hace exponencial que aumente el tema de redes sociales. ¿Ustedes hacen un mea culpa respecto a eso como colegio de profesores? La autoridad anterior tendrá que hacerlo. Te lo pido a ti personalmente, como en tu rol como presidente, haber sido quizás demasiado dura en una posición y los efectos que esto está teniendo. A ver, obviamente nosotros tuvimos la mayor crisis educacional de la historia, porque 2 años o año y medio los colegios cerrados, eso no ha ocurrido nunca en la historia de Chile, ni en la historia del mundo. O año y medio los colegios cerrados en Chile, ni para golpes de Estado, ni para catástrofes naturales, ni para guerras civiles, los colegios estuvieron cerrados 1 año y medio. Eso fue producto de una pandemia. Nadie lo buscó, no fue algo deseado. El ministro ponía el ejemplo de otros países y no países del primer mundo, en que hubo la mitad de semanas que Chile, que fueron 71 de colegios cerrados. Sí, realidades muy distintas, países a lo mejor que no tenían los mismos niveles de contagio, países que enfrentaron con estrategias distintas. A nosotros las mismas autoridades nos dijeron que teníamos que hacer cuarentena. No, por eso. Pero le estoy diciendo, las mismas autoridades nos dijeron que había que hacer cuarentena, nos dijeron que había que mantener distanciamiento. Chile enfrentó una determinada política, lo que no se entendía era que había restricciones en todos los campos, pero en los colegios no. Eso para nosotros era inexplicable. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que nosotros fuimos suficientemente claros en alertar y en señalar que la principal tenía que ser el tema emocional, tanto en el trabajo a distancia como en el retorno. Que el trabajo emocional, que la contención emocional, pero también el atender a las necesidades de los estudiantes en una readaptación al sistema escolar. Y también los profesores. Y también los profesores, por supuesto. Eso era lo primario. Y ocurre que, de alguna manera, siempre existió una cierta obsesión por recuperar los contenidos, por hacer el CIMSE, porque la evaluación docente, y nosotros en eso estuvimos en franca discusión porque entendíamos, porque estábamos en contacto con nuestros estudiantes y sus familias, que esto estaba teniendo un impacto emocional y social muy fuerte. Y eso tiene que ser la prioridad. En esto nosotros somos categóricos, no tiene tanta importancia la recuperación de contenidos con obsesivamente en un pocos meses poner al día. No tiene tanta importancia como tiene el atender la emocionalidad de nuestros estudiantes. Primero la emoción, después. Eso es lo primero y eso tiene que ser la prioridad y eso es lo que tiene que ponderarse
adecuadamente y priorizarse dentro de las políticas educacionales, al menos durante todo el año 2022. En ese sentido, Mario, ¿cómo ves este consejo que presentó hace un par de días, creo, el ministro Ávila, multidisciplinario, desde psiquiatras de todo tipo, para enfrentar y reunirse periódicamente para enfrentar justamente estos episodios de violencia escolar? Nos parece bien, nos parece que todas las distintas visiones pueden aportar, pero junto con eso es necesario complementarlo con una escucha muy fuerte, muy en terreno a las propias comunidades en los mismos territorios. ¿Ya? Los más expertos en la realidad, en su realidad local, en su realidad específica, son los propios actores. Y a esos actores a los que muchas veces no se les escucha. Entonces, está muy bien el panel de expertos, no lo estoy descalificando ni mucho menos. Pueden hacer un gran aporte. ¿Profesores ahí? Sí, está el colegio de profesores, de hecho. Pero si eso no se complementa con una escucha activa y con una incorporación real de los datos, la información, las necesidades que nos están diciendo desde los mismos territorios, las propias comunidades escolares, ese panel de expertos va a quedar un poco en el aire. Entonces hay que complementar la voz de los expertos con la voz de las mismas comunidades. Le decía, ¿no es cierto?, que estuve en la escuela ahí en el liceo, en la penitenciaría. Son realidades muy específicas. Los colegas pedían cuestiones muy reales, muy concretas, las vimos en terreno. Sus necesidades. Son muchos lugares que están, como esa escuela, que están verdaderamente casi en un abandono, y hay muchas escuelas, sobre todo públicas en Chile, que están en una verdadera situación de abandono. Hay que escuchar cuando la gente dice, no es una prioridad el CIMSE, por ejemplo. Para nosotros no puede ser una prioridad el CIMSE. Evaluar no es la prioridad. Hoy día. ¿No es la prioridad? Digo, primero la emoción, después recuperar contenido y ahí pensamos en evaluar. Exactamente, porque ¿qué resultado confiable nos va a dar una evaluación? Además, el CIMSE nosotros tenemos cuestionamientos más de fondo, creemos que tendría que ser una prueba más bien muestral. Es otra materia. Más bien muestral que censal, como se hace, porque se tensiona muy fuertemente a todas las comunidades educativas. Pero independiente de eso, hoy día no es conveniente. Independiente de eso, yo creo que CIMSE o evaluación docente no pueden ser prioridades durante este año. Este año la prioridad tiene que ser renormalizar el sistema. Los niños durante año y medio, el aula, el funcionamiento del colegio, ciertos hábitos de disciplina, de convivencia, disminuir el número de alumnos por curso. Aprovechemos esta situación de la pandemia también para entrar al tema de fondo. Si ni en pandemia, ni tampoco en tiempos normales, es adecuado tener 45 estudiantes en una sala de clase. ¿Cómo atiende el profesor a la particularidad? ¿Volver a una jornada que no sea completa? ¿Jornada media? Por ejemplo, podría evaluarse que se vuelva tal vez al origen, al sentido que la jornada escolar completa debió tener, o que se mencionó en sus orígenes, que era que en la mañana estaban las clases regulares, en la tarde iban a haber talleres, deporte, teatro, arte, ¿no es cierto?, distintas actividades extracurriculares que para los estudiantes son significativas, pero lo que ha ocurrido en los hechos con la jornada escolar completa es que hay una jornada extendida, preparatoria para el CIMSE y para los rendimientos en las pruebas estandarizadas. Tenemos un sistema obsesionado por los rendimientos. Tenemos un sistema que es una locura, un sistema enfermo, donde nuestros niños, niñas, nuestros estudiantes pierden hasta su propia identidad, son un número, son una cifra para el sistema muchas veces, y los profesores nos vemos muchas veces obligados, presionados, forzados a entrar en esa lógica porque la escuela tiene que rendir, porque vienen los rankings, porque va a haber asignación de recursos y si no se saca tal puntaje en los CIMSE se puede perder esos recursos o incluso pueden cerrar la escuela. En ese sistema enfermo hemos estado. Por eso que esta bomba de tiempo, que ha sido este sistema tan despersonalizado, muchas veces inhumano, ese sistema está hoy día reventando. La violencia que se está expresando es también una consecuencia de todos estos años tan despersonalizados, donde no ha importado la persona, ni los estudiantes ni los profesores. Lo que importa es rendir, producir. Mario Aguilar, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Gracias por la invitación.